Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Vamos a hablar ahora de una forma de escribir característica del periodismo y cómo se inició esta forma de escribir, que es la pirámide invertida. Pirámide invertida o lead encabezado, exactamente. Bueno, arrancamos entonces. Digamos que hasta mediados del siglo, esperen, agarro acá mi carita, hasta mediados del siglo XIX, la forma característica de escribir en los diarios, la forma característica de expresarse del periodismo, tenía que ver con el orden cronológico de los sucesos. Se creía que estaba más vinculado con la objetividad periodística, narrar de una forma temporal todo lo que sucedía. Entonces, si tenían que narrar una batalla, por ejemplo, comenzaban explicando que durante la mañana las tropas se alistaron, a media mañana se posicionaron para el combate, al mediodía comenzaron los enfrentamientos y a la noche terminaron con tal saldo y demás. Ese es el orden cronológico que lo pueden buscar en cualquier diario del siglo XIX. Es muy característico, sobre todo de la primera etapa. Este orden cronológico estaba más vinculado a la forma de comunicarse, de las novelas, el gancho, ¿no? De párrafo con párrafo, de idea con idea. Era más novelado. Yo creo que también tenía que ver con el tiempo que había antes para leer, ¿no? Leer los diarios, había más tiempo, era el único medio de comunicación, piensen. Y entonces la novela lo hacía más atrapante y era todo como una larga explicación de lo que sucedía a modo de una obra de teatro o a modo de un cuento mediano o largo. Pero bueno, ocurrió a mediados de dicho siglo un suceso histórico, como es la guerra de secesión en Estados Unidos o la guerra de independencia, en donde cambió esa forma de narrar. Nos cambió para el periodismo y también para el resto de las profesiones, que de alguna forma comenzaron a ser más concisos. Comencemos pensando un poquito cómo fue esta guerra de secesión, lo decimos rápidamente, bueno, era la batalla del norte contra el sur, o de eh, la unión contra los confederados, ahí está, se explica mejor en esta lámina, la unión, el norte, que era, eh, pensaban un futuro para la nación basado en una economía industrial y eran abolicionistas, no querían que haya esclavos. Y mientras que el sur, la confederación, era agraria, más bien agraria y más bien esclavista. Sí querían que continúen los esclavos. El norte quería ciudadanos libres, ya no esclavos. ¿Para qué? Para que sean fuerza de trabajo en donde? En las fábricas, que era la forma de crecer para el país que ellos suponían. Bueno, no hace falta que les diga quién ganó. El norte, obviamente, ganó esta guerra, ¿no? Lo vemos en el desarrollo que tuvo Estados Unidos posteriormente. Y también en ese suceso histórico tuvo total protagonismo un medio de comunicación que fue muy importante, hoy quizás lo olvidamos ya con el teléfono y demás, lo olvidamos como fue el telégrafo. El telégrafo fue quien quien precedió al teléfono y fue muy importante por aquellos años. Se utilizaba un código Morse a través de señales, de puntos y rayas, y ahí se iban construyendo las palabras y los mensajes. Recuerden películas como el Titanic y demás, donde se ve bien a los telegrafistas intercambiar mensajes. Bien, ahí tenemos un plano de Estados Unidos en el siglo XIX y vemos como los telegrafistas, ahí está, a la izquierda, eh, narraban los sucesos hacia las ciudades, hacia las editoriales de los grandes diarios de la nación. Tenía un tejido muy desarrollado de Estados Unidos en esa época. Lo vemos ahí abajo a la derecha como el del telégrafo pasaba a los postes que llevaban cables, las ondas sonoras y bueno, después se decodificaban las señales del otro lado. Entonces tenemos que Estados Unidos con mucho desarrollo del telégrafo, los pueblos donde se sucedían las batallas con telegrafistas y de ahí enviaban los mensajes a las grandes ciudades para que los diarios los puedan plasmar en sus páginas. Bueno, pero no eran los telegrafistas, sino que eran los corresponsales de prensa que llegaban
con muchas ganas de narrar los sucesos a los telegrafistas y ellos los comunicaban a las grandes ciudades, como vemos acá, vemos ahí el gorrito de la prensa, a la telegrafista y el telegrafista lo hacía llegar a las grandes ciudades, a los grandes medios. Pero ¿qué es lo que pasaba? Había una situación aquí, que bueno, había menos telegrafistas que periodistas. Y por otro lado, la comunicación era muy endeble, si bien estaban los postes y demás, estaban sujetos a sabotajes o a inclemencias del tiempo y demás, que en cualquier momento se acababa la comunicación. Y entonces tenían que ver cómo hacían, cómo arreglaban entre ellos para que los buitres, como empezaron a llamarle a los periodistas en ese entonces, que llegaban a ver a los telegrafistas deseosos de transmitir sus pequeñas novelas, sus narraciones de guerra, cómo se ponían de acuerdo para que todos puedan hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo consensuaron para no matarse entre ellos? Dijeron, bueno, vamos a hacer un orden entre nosotros. Un primero, segundo, tercero y demás. Pero el primero nada más iba a tener unos pocos minutos para narrar la primera parte de su mensaje. Después iba a pasar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y recién nuevamente iba a continuar el primero. Entonces, si seguían narrando de la forma que estaban acostumbrados, como vemos acá, en el orden cronológico, como ven acá al lado mío, se seguían narrando de esa forma, iban a tardar muchísimo, porque tenían que esperar como 4 o 5 ruedas de todos los periodistas para terminar su crónica. Y sabiendo que siempre la comunicación se podía cortar en cualquier momento, ya les digo, por problemas de comunicación en los cables o por sabotajes. Entonces, ¿qué dijeron? Empecemos a narrar de otra forma. ¿Cómo? Como una pirámide invertida. ¿Y cómo es esto de narrar como una pirámide invertida? Básicamente es lo más importante al comienzo de la pirámide, como lo ven acá, y lo menos importante se va desarrollando en el cuerpo de la nota hacia abajo. Cuestión que si en algún momento la comunicación se interrumpe, por lo menos en un primer contacto, el periodista había hecho llegar la noticia más importante, lo más importante del suceso, ya lo había hecho llegar a los diarios, para que lo puedan transcribir e imprimir. Bien, vamos a meternos un poquito más en esta pirámide invertida, cuya parte más importante de la pirámide invertida es lo que se llama el encabezado, o el lead también se le dice, que es la parte roja que ustedes pueden ver ahí en la pirámide, que es la primera parte. En ese primer contacto debían ser muy concisos y poder explicar lo que había pasado en el suceso que querían narrar. Después vendrían los datos menores. O sea, ya no lo iban a narrar de forma cronológica, que pasó a la mañana, que pasó a media mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche, sino que primero iban a comunicar lo más importante que había sucedido. Bien, ¿y con qué técnica se aseguraban ellos que exista un lead o un encabezado bien hecho? Con la regla de las 5W. Esta regla de las 5W se basa en 5 palabras en inglés que tienen una W y que nos van a ayudar a poner lo más importante, a hacer un buen encabezado. Entonces, ¿qué tenían que tener los periodistas en ese momento y qué tenés que tener vos hoy en día para cuando haces una nota o cuando querés enviar un mensaje de una forma eficiente? Que en la primera parte del mensaje tenés que decir qué, what, quién, who, cuándo, when, dónde, where o how, cómo. Diciendo esa parte, vos te asegurás que tu nota tenga un buen encabezado. Hay una sexta W que sería un why, el por qué, pero ya es más subjetiva, pues ya entra la opinión del cronista. Entonces, lo más importante son estas 5 W para tener en cuenta. Bien, muchos alumnos me preguntan por el orden, si primero tenemos que tener en cuenta el qué, después el quién, el cuándo. No. El orden lo establecen ustedes según las prioridades que consideran. Lo importante es que estén la respuesta a estas 5 preguntas o la respuesta a la mayor cantidad de estas preguntas posible. Vamos a ver algún ejemplo, a ver si lo vemos más claramente. Lógicamente, después del lead viene el cuerpo. Y siempre tenemos que tener la idea de que lo más importante va a estar al comienzo de la nota y lo menos importante se va a ir desarrollando en el cuerpo de la nota. Pensemos que el lector en algún momento se cansa
o no quiere leer más, o prefiere hacer alguna otra cosa. Entonces, a ver, listo. Entonces, ahí tenemos que ser conscientes de eso, de que en cualquier momento el lector se distrae. Entonces tenemos que ser astutos y poner lo más importante al comienzo de la nota. Bien, a ver, vamos a algún ejemplo de notas históricas, a ver si encontramos este famoso encabezado. Ahí vemos, dramático rescate en la cordillera. Este habla de esta notita que vemos ahí al lado, una breve nota sobre la tragedia de los Andes. Recuerdan, el avión que impactó en las montañas. Bien, ahí vemos el texto, una resurrección sin precedentes en la historia de las tragedias aéreas y demás. Vamos a ver si encontramos bien las preguntas. Ahí tenemos el qué. ¿Por qué el qué ahí? Porque dice, después de las penurias de 71 días en plena cordillera, heridos y sin víveres, 16 de los pasajeros del avión uruguayo accidentado el 13 de octubre último, cuando volaba hacia Santiago de Chile, lograron tomar contacto con la civilización. Ese es el qué, lo más importante que pasó. Después dice, helicópteros de la Fuerza, helicópteros de la Fuerza Aérea Chilena en un gigantesco operativo. Ahí estamos, helicópteros de la Fuerza Aérea Chilena. ¿Dónde? ¿Y quién? ¿Dónde? Porque es chilena, entonces sucedió en Chile. ¿Y quién? Los helicópteros de la Fuerza Aérea en un gigantesco operativo. Es el cómo, no es un operativo chiquitito, uno que fue caminando, un gigantesco operativo. Cuando rescataron ayer, no sucedió hace 2 meses, un mes, rescataron ayer a 8 de ellos. Bueno, leemos hasta ahí, pero ahí ven cómo rápidamente uno lee y junta esas 5 preguntas en el encabezado de la nota. Después van a venir los otros datos que también son interesantes, pero yo me aseguro que el lector esas 5 preguntas, esas 5 respuestas las pueda leer rápidamente. Continuamos. Acá, fue asesinado, Kennedy fue asesinado. El presidente John F. Kennedy fue asesinado en Estados Unidos. Bien, a ver si respondemos las preguntas. Dice Dallas, 22 de noviembre, arranca así porque es un cable. Ahí tenemos fácilmente el cuándo, ¿no? El presidente Kennedy fue asesinado cuando visitaba esta ciudad de Texas por una persona que aún no se individualiza. No individualiza. No individualizada, perdón. Está un poquito chiquita la letra. Entonces ahí tenemos, miren, en una pequeña línea. ¿Cuándo? El 22 de noviembre. ¿Qué pasó? El presidente Kennedy fue asesinado. ¿Dónde? En esta ciudad de Texas. ¿Cómo? Fue asesinado por un, ¿cómo murió? O sea, fue asesinado ¿por quién? Por un individuo no individualizado aún. Ahí tenemos las 5 preguntas también. Continuamos entonces con otro ejemplo. Volaron la embajada. Tiene que ver con la explosión el atentado a la embajada de Israel. A ver, ahí estamos. Fíjense en esta primera línea, qué buen encabezado este. Una autobomba cargado con explosivos plásticos fue detonado ayer por la tarde frente a la embajada de Israel. Buenísimo. En esa línea tenemos el qué. Una autobomba cargado con explosivos fue detonado. ¿Cuándo? Ayer. ¿Cómo? Ahí estamos justamente. Una autobomba cargado con explosivos. ¿Cómo? Ahí está el cómo, ahí dentro también. ¿Dónde? Frente a la embajada de Israel. Bueno, en este caso, el quién va a venir un poco más tarde, lo van a ver en el párrafo de al lado, que dice sectores fundamentalistas, porque claro, como nadie se lo adjudicó a dicho atentado, no se sabe quién lo voló. Entonces ahí hay una cita donde dice sectores fundamentalistas fueron quienes procedieron a dicha voladura. Así que bueno, en todas las notas van a ver ustedes que suele estar este encabezado, este lead bien armado para que el lector rápidamente pueda saber qué pasó. Después, si le interesa, va a ir recorriendo el texto y viendo en el cuerpo del texto los detalles menores. Pero ustedes se tienen que asegurar, para una comunicación eficiente, que este encabezado esté bien hecho. ¿Y cómo está bien encabezado? Recordando muy fácilmente esta regla de las 5 W. Entonces, con esta regla de las 5 W vamos a saber qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, quién protagonizó dicha situación y cómo sucedió. Respóndanse esas preguntas y van a comenzar a comunicar mejor. Bueno, muy bien.
Gracias, seguimos en cualquier momento.